Ahora sí. Aleluya. Dios mío, Sí, maldita tecnología. sí, la verdad que cuando no la dominamos o pasan cosas y estamos tan lejos es difícil de manejarla. Y fíjate que el otro día ya hicimos la prueba y demás, pero bueno, ya estamos aquí los dos. Estoy un poco triste y te voy a decir por qué, porque Matt no puede conectarse por un problema familiar que le ha surgido de última hora. Ya te contaré luego en Petit Comité, ¿vale? Entonces al final, pues me ha dicho que te lo dijera, que no puede conectarse. Si puede, escribirá por el grupo y le añadiré, ¿de acuerdo? Perfecto, perfecto. Nada, ¿cómo estás hoy? Un 13 de octubre, otro 13 de octubre más. Vos sabés que hoy estaba pensando justamente que es una cosa curiosa que me viene pasando los pasados años, es que del 13 de octubre al 28 de diciembre entro en un periodo como de sensaciones raras. Es decir, no te puedo decir qué me pasa, porque no me pasa nada, pero por otro lado me siento distinto. Es decir, no sé si la historia me conmueve, si algo pasó, pero de octubre a diciembre eh, interiormente me siento de otra forma. No sé si le pasa a alguno de mis otros Al compañeros. re- Respecto al resto del año, ¿no? Que respecto al resto del año te encuentras Exa- diferente. Exactamente. No te puedo decir que me duele, que siento, no, es una emoción evidentemente interior, es algo que quizás esté más sensible, por así decirlo. No sé, es una cosa rara que me pasa. Ya. Y luego, una vez que pasa eso, ¿vuelves a tu estado natural o Exacto. todavía te deja, o sea, No, cuando ya llegan las navidades, como que ya ya desaparece estoy, esa sensación? sí, prácticamente ya ahí después de las Navidades desaparece toda esa sensación, pero desde octubre hasta el 28 de diciembre, por así decirlo. Y dices años, ¿hace cuántos años te lleva pasando esto? Porque 52 años se dice pronto. No sé si 52, pero te diría que sí, hace bastante más. Sí, debe ser 50 años o después del accidente me empezó. Claro, al principio quizás no te dabas cuenta, después empecé a ver qué me pasaba en ese periodo del 13 de octubre al 28 de diciembre y se me empezaron a dar esas cosas, esas sensaciones que tenías. Una cosa Ya. rara. Y además entiendo que desde la película hay mucho más movimiento, hay mucha más... no sé si te ha podido remover también el hecho de la película y demás, ¿puede ser? No, 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 no. Esto es ¿No? anterior. Es Sí. totalmente anterior a la película. La película lo que dio fue mucho más difusión, mucho más conocimiento. Te conocen en la calle, te conocen en el restaurante, te conocen en la estación de servicio. Es decir, aumentó la popularidad o la visión, por así decirlo, de la gente. Quizás aumentó también un poco el conocer la historia, el ponerte más en el lugar, el haber tenido el haber estado más cerca de las sensaciones que tuvimos nosotros. Es decir, creo que los primeros relatos del año 92 con la película Viven y demás, la gente se hizo una idea, pero realmente creo que con la Sociedad de la Nieve entró dentro de la historia. Y lo que entró a su vez es mucha gente joven, es decir, seguís teniendo gente que te escribe de 12, 13, 14, 15, 16 años, que eso antes no pasaba. Yo, yo tengo la sensación de que a la gente lo que le ha pasado con la Sociedad de la Nieve es lo que a mí me pasó con 12 años con Viven. ¿Sabes? Es como la nueva generación que ha conocido esta historia que no la conocía y lo ha conocido a través de la película. Exacto. Es Lo un han poco... conocido y claro, la versión ha sido mucho más exacta y se han dado cuenta de lo que ha sido, en especial acá, que no tenemos nieve, de lo que fue y de lo que pasamos en su momento, ¿no? Claro, sí, el poder estar un poco más cerca de las emociones, más que de los datos técnicos del hecho de cómo Exacto, vivisteis aquello, ¿no? exactamente. Mm, con esto que tú me estás diciendo, de lo que te va pasando año tras año, una de las primeras
preguntas que yo tenía y que yo creo que viene bastante a colación de lo que estás diciendo es, ¿por qué esta historia a día de hoy nos sigue llamando tanto la atención? ¿Por qué es tan impresionante? Y da igual las generaciones que sean. ¿Por qué a la gente le sigue conmoviendo, por qué es tan atractiva vuestra historia? ¿Por qué crees tú? Porque quizás mirándolo para atrás, eh, es increíble lo que hicimos. Es increíble y cada vez, claro, cuando lo mirás con 70 y algo de años, lo que hiciste a los 19, fue de una osadía, fue de un atrevimiento, fue de una locura tan grande, que además se dieron acontecimientos que hoy por el avance tecnológico no se hubiera dado, pero en aquel momento que no estábamos con ese avance tecnológico y demás, es decir, fue una locura y creo que dentro de eso, creo que la gente joven está buscando ciertas referencias, es un nuevo heroísmo, por así decirlo, nuevos referentes. Es decir, no es aquello de los libertadores, esto es una historia mucho más reciente, es una historia de carne y hueso, es una historia que le pasó a gente que tenían 19 años, que quizás los conozca, que a veces me escriben, que quizás los llamo, que los escucho en conferencias, y a medida que pasa el tiempo se va dando cuenta de más para la gente que no conoce Nieve, de lo bárbaro que fue. Es decir, de lo bárbaro que fue los que volvieron y de los bárbaros que fueron los que no volvieron, que fueron los que empezaron con todo esto, fueron los que llevaron la carga de todo, fueron los que nos enseñaron a nosotros el camino a seguir. Y eso creo que van demostrando a lo largo del tiempo que hubo una cantidad de valores que se mantuvieron y que no son valores de la montaña solo, sino son valores de vida. Y hoy los necesitan esos valores de vida, se han perdido, se han dejado de lado, les ha parecido que eran antiguos a una generación y los dejaron de lado, y las nuevas se están dando cuenta que lo están necesitando, y entonces cuando ven la historia dicen, ahí están los valores o las cosas que yo estoy buscando. Entonces creo que por eso, con el pasaje del tiempo, se va a transformar en un clásico, en un libro que digas, pucha, mirá lo que hicieron estos chiquilines con 19 años. Fue un disparate, fue una locura, fue un objetivo, fue un no saber, fue un querer y fue un demostrar, sin quererlo, que el ser humano es mucho más capaz de lo que uno piensa, es mucho más inteligente de lo que uno piensa, y en la medida que tiene una esperanza, es capaz de salir adelante. Sí, y sobre todo con esto que tú me dices, que somos más duros de lo que pensamos, porque fíjate que la montaña os metió ahí una y otra y aguantabais, ¿sabes? O sea, al final que somos más duros de lo que podemos parecer a simple vista y cuando la vida nos exige podemos dar mucho más de lo que en un principio pensamos que podemos dar, ¿no? Exacto, es decir, cuando la vida nos exige somos capaces de dar mucho más. Entonces, exijámonos nosotros para enfrentar la vida en mejores condiciones, porque después la vida nos lo va a exigir y nosotros con todo ese recelo, con toda esa dificultad que tenemos, vamos a salir adelante. Pero hagámonos un paso antes, es decir, somos mucho más capaces de lo que creemos, entonces usemos esa fuerza para poder proyectarnos en el futuro y nos sorprenda, no nos pillen, como dicen ustedes, que no nos sorprenda eso, porque vamos a saber que es parte de la vida, que lo vamos a tener que enfrentar a todos esos problemas. Eso Y es. igual los problemas nos van a sorprender, porque siempre pasa algo, siempre sucede algo en la medida que tenés que decís, tengo todo dominado, tengo todo bajo control, y de repente algo se descontrola y tenés que volver a tus raíces, a tus valores, a tus apoyos, que son los que nunca perdiste y son los que tenés adentro. Eso es. Sí, de hecho, a mí, por ejemplo, me gustó de la otra charla que tuvimos que te pregunté por los saltos marginales de esos 0,001 que vamos avanzando en nuestra vida y me dijiste, no, es que mis saltos marginales fueron los que me enseñaron en la escuela, lo que me preparó para la montaña. La montaña era actuar, tampoco tenías mucho para pensar, era actuar en base a esa estructura
que tú ya tenías interna. Sin esa estructura es mucho más complicado el haber hecho lo que hicisteis, ¿no? Es que esa estructura es la estructura que vas aprendiendo a lo largo de la vida. Y a pesar de los 19 años, como bien decís, teníamos una estructura que venía de las casas, que venía del Mm, colegio, que venía de sí, una eso cantidad es. de cosas que en aquella época te preparaban para la vida, que la vida era difícil. Es decir, y todo eso se fue dejando de lado. Es decir, la vida la tratás de ser más fácil, ya no te doy tantas cosas, no te exijo tanto. Y la vida te exige en determinado momento y te exige a fondo. Es decir, hayas aprendido o no hayas aprendido, la exigencia la vas a tener igual. Si aprendiste algo en ese tiempo, te va a ser más fácil. Y si no aprendiste nada, va a ser muy difícil, pero eso, aquello que decían que la letra con sangre entra, es un poco así. Es decir, si no lo aprendiste, lo vas a aprender de golpe ahora. La vida te va a enseñar. Esto, como dice un amigo mío, dice, lo que al principio de la vida te lo susurra, luego te lo grita, ¿no? Algo así sería. Exactamente, Eso exactamente. Y es. a veces no nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta de los susurros y bueno, y después te lo grita. Pero luego te viene el zasca y ahí sí que te, sí que te das cuenta. Y sí, Yo, por ejemplo, con esto sí que te puedo decir que para mí lo que me hace que esta historia sea tan impresionante es que no es una historia cerrada, que es el no comprender cómo se hizo lo que se hizo, desde el impacto del avión y cómo sobrevivisteis, a todo lo que hicisteis después. No llego a comprenderlo y eso que lo he leído y he hablado contigo y he visto documentales y tal, y no llego a comprenderlo. De hecho, le pregunté a un ingeniero aeronáutico, perdón, qué probabilidades hay de que un avión se estrelle en las montañas y se caiga, y me dijo, la probabilidad es cero. Eso no va a volver a ocurrir jamás. Entonces, claro, ahí ya, cuando la lógica escapa, entramos en los términos del misticismo, del milagro y del no comprender. Y además siempre hay alguna información nueva, alguna foto nueva, algo que comentáis y que nos sigue enriqueciendo. Por eso es una historia totalmente inacabada y yo creo que es lo que nos atrae, que no es una historia cerrada. Pero bueno, es mi opinión. no, qué probabilidades hay. Y bueno, y lo que pasa es que esas cosas son las que a su vez a vos te emocionan más, porque te das cuenta de que hiciste algo increíble, algo humano o sobrehumano, pero no sé, es parte del ser humano eso. Fuimos testeados, o como digo, llevamos los umbrales de dolor, de frío, de hambre, de sed, a límites increíbles, de cómo podés soportar todo eso, y realmente te das cuenta de que estamos hechos de algo mucho más noble, de algo mucho más fuerte. Creemos que somos una copa de cristal que nos conmociona todo y nos mueve todo, y sin embargo somos un bloque de vidrio mucho más fuerte de lo que creemos. Y justamente cuando aparece eso, en los momentos difíciles, en los Eso. momentos difíciles, en las montañas que todos llevamos, en esa montaña o en esa mochila que todos llevamos todos los días en la vida. Es decir, nos aparecen a veces, pum, tengo mucho más peso del que llevaba, me pasó tal cosa, tengo tal montaña que subir, después la bajo y pensé que iba a entrar en un valle y resulta que después me aparecen otras montañas y me aparecen otras dificultades y me aparecen sorpresas. Y bueno, Eso. y eso es la vida, eso es la vida, no es sentarse. A veces, por distintas circunstancias, uno dice, no puedo más, me sentaría en el cordón de la vereda a verla pasar, ¿por qué me toca a mí? Todas esas cosas. Eso es la vida, eso es la vida, lo quieras o no lo quieras, te va a venir. Y el tema no es que te va a venir, el tema es cómo vos lo resuelvas. Es decir, si vos lo podés resolver y salir adelante, o vas a decir, hasta acá llegué, esto es imposible y me voy a quedar acá. Es decir, el es imposible, me voy a quedar acá, nos podía haber pasado a nosotros allá arriba también. Y sin embargo, eso no pasó. Contra todos los pronósticos, contra todas las posibilidades que te decían, vos de acá no te vas a ir y vos te vas a salir muerto, de acá congelado,
contra todo eso. Sin embargo, se fue luchando, se fue construyendo, se fueron haciendo cosas, fuimos pacientes, tuvimos que esperar que pasara el tiempo y mejoraran las condiciones. Es decir, hubo toda esa espera con esa ansiedad que a veces nos ataca de tener que querer solucionar todo hoy. En aquel momento eras dueño de tu tiempo y esa ansiedad la tenías que canalizar esperando porque no quedaba otra, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, ahora que me dices esto de querer salir a toda costa, tuve una conversación con Fito hace algunas semanas y me dice, es que Nando era un kamikaze, o sea, por él habría salido al día siguiente de fallecer su hermana y las condiciones climatológicas te estaban diciendo que es que no se podía salir, que era una locura. Yo creo que te refieres a Claro. eso con lo de que es que el plan te lo marca la vida, tú te tienes que adaptar a lo que la vida te va poniendo, pero tú no puedes ir a toda costa porque al final la vida, y da igual que lo llamemos la cordillera, el trabajo, tal, que manda muchas veces y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos, saber adaptarnos y saber entender el lenguaje. De hecho, con el tema de poder entender esas condiciones, yo tenía una pregunta que hacerte, pero primero me vas a corregir a ver si he hecho bien los deberes, ¿vale? Te cuento. Bueno, tú estudiaste Derecho, ¿no? Sí, Abogado, sí, correcto. ¿vale? Jugador de rugby, ¿vale? Trabajaste en una empresa química, ¿no? Sí. Y también has trabajado en temas, o sigues en la actualidad, en temas inmobiliarios, ¿verdad? Trabajé también en un fast food que creamos con un amigo, que Mm. eran pizzas y con delivery, y esto fue hace unos cuantos años, casi 30 años, te diría. Madre Fuimos mía. mi amigo con su idea fue un avanzado, sin lugar a ninguna duda, en Uruguay en cuanto a la pizza y en cuanto al delivery, que hoy es algo tan común y sin embargo en aquel momento éramos nosotros los que teníamos el delivery propio, por así Los decirlo. pioneros, ¿no? Los pioneros. Sí, Vale. sí, 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 sin duda. Entonces, claro, derecho, hay leyes civiles, rugby, hay normas deportivas, empresa química, hay leyes empresariales y en el tema inmobiliario hay normas y leyes económicas. Luego, si nos vamos a un nivel más general, el universo se mueve por leyes universales de gravedad, de tal. Si esto lo lleváramos al tema de la cordillera, ¿aquel lugar donde os caísteis tenía sus propias leyes? Buena pregunta. Tenía sus propias leyes naturales, que nosotros tuvimos que crear normas para poder hacer la vida vivible para los 28 que quedamos vivos. Es decir, por eso se llama la Sociedad de la Nieve, porque hubo un cambio de un equipo de rugby pasó a ser una sociedad, porque había que crear reglas, normas que hicieran posible la convivencia de los 28 que estábamos ahí. Es decir, Claro, pero adaptadas a las normas que imponía aquel lugar, ¿no? Entiendo. sí, por supuesto. Es decir, normas de qué tipo. Y de un lado se puede hacer pipí, del otro la nieve es blanca para poder hacer agua. Tenés que entrar en medias sin zapatos para no lastimar a nadie. Es decir, esas fueron las normas que se fueron creando en el avión. Después, lo que eran las leyes naturales, por así decirlo, Mm. eso era absolutamente intocable. Te tenías que adaptar a eso que había. Es decir, adaptarte. Y es claro, ¿qué era? Y bueno, saber a qué hora podés caminar, a qué hora hay hielo, a qué hora la nieve es más blanda. Es decir, fuiste dominando ese medio ambiente, fuiste percatándote de qué pasaban en determinado momento, que el sol, tus horas sol del llano no son tus mismas horas Eso, sol de la montaña, eso. que era el sol entre montaña, que de repente te tocaban 3, 4 horas, que era cuando podías estar caliente y después ya tenías frío de vuelta. Es decir, fuiste aprendiendo, fuiste dominándolo, fuiste haciéndote un hombre de la montaña, un hombre en la nieve con sus reglas, con sus condiciones, que las tenías que aceptar o no, que fuimos muy atrevidos, sin lugar a duda, es decir, el dormir a la intemperie con la ropa que teníamos. Fue un atrevimiento tan grande y una locura tan grande que
que se va a repetir, es irrepetible, la gente queda congelada subiendo montañas, estábamos a 3.600, casi 4.000 metros de altura, llegamos casi a los 5.000, y estábamos con equipos precarios, y sin embargo no nos congelamos, tuvimos mucha suerte, es decir, ahí hubo otras cosas que jugaron, que yo no lo llamaría milagro, pero no sé, no te puedo decir qué Sí, pero es, que está ahí, porque hay una evidentemente. línea muy fina entre el milagro y el no milagro, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro, es decir, la gente normal se congela a esas alturas, se le congelan las manos, se le congelan los pies, todo ese tipo de cosas. Y nosotros teníamos, que después te las voy a mostrar, unas botas de gamuza con las que caminábamos en la nieve. Prácticamente no usábamos, teníamos unos mitones que no me acuerdo mucho si los usábamos o no, pero las condiciones de abrigo que teníamos, las condiciones de abrigo eran desastrosas. Y sin embargo estuvimos a 3.600 metros, cerca de 5.000 metros de altura. Sí, sí, porque te acuerdas que te comenté que estuve en Islandia y que, bueno, pues me autorregalé un trozo de la tela aislante del avión abandonado Ahí y está. eso puede ser aislante, pero eso no protege nada del frío. Es un poco como la tela con la que hicisteis el saco de dormir, te puede aislar para apoyarte encima de la nieve, pero eso no te está quitando muchos grados de temperatura. Las cosas como son, ¿no? Que lo quitaba acá adentro. Claro, claro. Es decir, el no dormir mojado, el decir esto capaz que no nos deja pasar humedad, frío, y bueno, y entre el frío extremo que tenías y un poquito menos de frío, era algo bárbaro ya. Sí. Era un avance tremendo que teníamos. Es decir, a veces ahí es cuando te das cuenta de las pequeñas diferencias de cosas, ¿no? Del tener frío al tener un poco menos de frío. Sí, O al o sea, tener frío o al tener esos menos. grados se notan, ¿no? A Sí, poco que consigas se sí, nota. sí. Claro. Se notan, son esas cosas que no sé por qué, que quizás que, no sé, te adaptás más a las cosas difíciles. Es como el tema del dolor, que dos por tres vas al médico y te dice, ¿le duele? Y vos lo mirás y le decís, porque, ¿qué me duele? El tema del dolor cuando vos jugás rugby es distinto para mí al dolor de otras personas, es decir, sos más, sos más sufrido, estás más acostumbrado a que un golpe me duele, pero no me impide moverme. ¿Cuánto me duele? Y un poco, porque tampoco es algo demasiado. Te dicen, lo voy a pinchar, le va a doler, ni cuenta te das de esas cosas. Es Claro. decir, esos umbrales de dolor cambian mucho. Y creo que en eso al rugbyista nos hizo ser más duros, nos hizo ser más armados contra el dolor. Cuando el rugbyista te dice me duele, es porque realmente tiene un dolor que le impide desplazarse o le va a impedir moverse libremente. Esas son cosas que creo que se aprenden, que las vas asimilando y que después te acompañan toda la vida. Yo, por ejemplo, A no, con sí, esto que me estás comentando, cuando he leído los diferentes libros de los valores que tenían los brother, en este caso vuestros maestros, era el rugby como elemento de alma sana, incorpore sano, pero luego el llevar el dolor en silencio, el exacto. llevártelo tú en secreto, que si tú estás diciendo que te duele es porque realmente tienes la necesidad de sacarlo fuera. Por ejemplo, yo recuerdo lo que he leído de Arturo Nogueira, de decir que la vida en este momento merece ser vivida con las piernas rotas. Dios mío, o sea, pero ¿en qué mundo estamos? En el día en el que estamos hoy día nos quejamos por todo y él con las piernas rotas te está escribiendo una carta diciendo que hay que tener valor para afrontar la vida. Cuidado, ¿eh? O sea, Esa carta fue una carta impresionante porque en las condiciones en que la escribe. Es decir, eso Arturo es. estando en esta camilla, estando prácticamente inmóvil, con grandes dolores y demás, es decir, es un claro ejemplo de lo que fueron los Christian Brothers, el soportar el dolor en silencio. Eso Es es. decir, te dolía mucho, pero eras capaz de aguantártelo para vos.
y de no perturbar el resto del ambiente, que de repente le hubieran prestado más atención. Pero él sabía que era importante lo que estaba haciendo. Y creo que eso fue uno de los grandes aprendizajes de todos los que tuvimos en el colegio, que te fueron preparando para todo esto, porque si todos hubieran llorado, gemido, gritado el dolor, los dos chicos que tuvieron, Álvaro Mangino y Pancho Delgado, tuvieron el fémur partido, se les partió el fémur, les quedó con una ligera, le soldó, pero les quedó casi un mes después, pero le soldó no recto. Los dos tienen una renguera muy elegante, muy lindo, pero resulta que estuvieron con el fémur partido esos chiquilines. ¿De qué estamos hablando? Y salían arrastrándose para sentarse a hacer agua. Y salían callados la boca y le decías, ¿te puedo ayudar? Y te decían, no, déjame, ni me toques. Y sin embargo ellos no fueron al Cristian, pero tenían ese aprendizaje que quizás lo hicieron muy rápido en el avión, de tratar de no quejarse, de no cambiar una cantidad de cosas, y que realmente cuando te quejabas era porque el dolor era insoportable. Y que quizás más de uno en esa insoportabilidad del dolor lo hicieron en silencio. Claro, también. sí. Eso fue un ejemplo para todos, fue un ejemplo de vida, fue un ejemplo para decir, si a él le duele y está en esas condiciones, yo lo mío no lo puedo expresar, me tengo que callar la boca si me duele algo, ¿entendés? Es decir, era tal el umbral de dolor que tenían ellos, que lo mío era incomentable. Totalmente, incluso yo recuerdo, no sé en qué libro lo he leído, porque como al final he leído tantas historias, pero que fue Arturo el que le dijo a Canessa, dice, qué envidia, cómo te envidio, ojalá yo pudiera tener las piernas bien para salir a caminar, porque como siempre Roberto estaba retrasando ahí un poco las salidas, que una persona con las piernas rotas te diga, te envidio para jugármela y salir ahí fuera y poder congelarme, es que son palabras mayores. O sea, estamos hablando de unos valores totalmente fuera de lo común y totalmente atemporales. De decir, valen para cualquier época de la vida, pero son unos valores que es que eran necesarios en ese lugar y en ese momento. Claro, lo que dices tú. De hecho, Álvaro, cuando hablamos con él, Matt y yo a principios de año, él decía, es que si yo me quejaba por el tema de la rodilla, cualquiera podía quejarse. Y él prefería salir arrastrándose sin pedir ayuda que pedir ayuda por lo que tú estás comentando, para no romper ese clima o ese equilibrio que era muy finito porque estabais en las condiciones en las que estabais, ¿no? Claro. Sí, es tal cual, es eso. Y a su vez, ellos en ese silencio fueron ejemplo para el resto. Por eso la carta de Arturo tiene un valor brutal. Es decir, Arturo demostró tener, perdónenme la expresión, usted le dicen cojones, nosotros le decimos unos huevos impresionantes. Sí. Es decir, en esa condición que alguien tuviera la lucidez para escribir esa carta, pero no solo como lo decís tú, de decirle a Roberto, qué envidia te tengo, porque si yo estuviera en condiciones estaría usando mis piernas. Es decir, estaban todos en malas condiciones, en algunos en peor, pero yo quiero pasar a la acción, yo quiero ayudar, que eso fue una de las características de todo eso. Y si lo mirás hoy que hablábamos, ¿por qué la historia tiene eso? Porque no fue un loco solo, fueron una cantidad de locos juntos que todos se pusieron atrás de una... ¿Y a cuál daba más? ¿Y a cuál daba más? Que los que dieron su vida, dieron todo lo que tenían. Y eso es el gran ejemplo de la historia. Nosotros lo que hicimos fue seguirlos a ellos, fue seguir el ejemplo que ellos nos dieron, pero no es Arturo, es Marcelo, es todos los que murieron, es Daniel Maspons caminando de mocasines por la montaña. Hay cosas que viste yo cuando las pienso digo, pues esos tipos eran impresionantes. Esos eran superhombres. Esos sí que eran superhombres. Sí, porque... Eran prohombres, era otra cosa. Porque es lo que tú dices, ellos fueron como el conejillo de Indias de que luego fuerais más preparado. Oye, discúlpame que tengo por aquí a mi gato que está pendiente de la charla por si le ves saltando de uno para otro. Ningún problema. Que ellos, como tú dices, ellos fueron el conejillo de Indias de que luego fuerais más
más preparados, ellos fueron los que se arriesgaron para decir, así no se puede. Pero claro, ¿cómo se arriesgaron? Con su vida, porque cuando bajaron de la montaña Numa, Maspons y Cervino, volvieron, me acuerdo el término que leí en el libro, volvieron destruidos. O sea, la palabra destruido me impactó de la de kilos que habían perdido en una sola noche y demás. Entonces, es lo que tú dices, que cuando alguien se juega la vida para que tú aprendas, para que tú sepas que así no deben ser las cosas, cuidado, que es que te está dando una lección de vida en palabras mayúsculas porque se ha jugado su vida para que tú aprendas que así no se deben hacer las cosas. Y así fue como poco a poco os fuisteis preparando, pero a base de coger los aprendizajes de vida de cada uno de ellos, ¿no? Y sí, fue importantísimo eso, porque de los 28 que habían en ese momento vivos, estos fueron los que dijeron yo voy. Eso es. No hubo otros atrás que dijeran yo también, es decir, ellos fueron dando el ejemplo. Yo voy a subir y vos lo mirabas a Daniel Masponce y le brillaban los zapatos lustrados, porque los seguía manteniendo lustrados, que eran un color tipo whisky, y que vos decís, ¿cómo puede subir? Hoy lo mirás y decís, ¿cómo puede haber subido una montaña de mocasines? ¿Viste? No me entra en la cabeza, porque podías decir, yo me arriesgo, sí, pero ¿a qué punto? No estaban caminando por la Gran Vía, no estaban caminando por 18 de julio, no estaban caminando una vez, estaban subiendo una montaña nevada, Y después de así, haber chocado. así, la Ay, montaña así. además, no, sí, y con el frío que hacía, que no sabés cuánto frío podía hacer, y sin embargo, fueron para adelante y fueron para adelante y murieron, y fueron el ejemplo que dejaron. Nosotros tuvimos la suerte de venir atrás y de haber aprendido una cantidad de cosas de la experiencia que ellos venían dejándonos. Y agarramos la posta de eso y seguimos para adelante, porque era lo que teníamos que hacer. Porque si vos lo mirás, por ejemplo, cuando los tres, Roy Harley, Carlitos Páez y yo le decimos al grupo, nosotros queremos ser expedicionarios. ¿Qué significaba? Hoy lo mirás y decís, pues yo estaba loco, ¿por qué me ofrezco? Yo estaba sano, no tenía nada que perder. Sin embargo, los tres estábamos en igualdad de condiciones, éramos los más chicos, pero te llegó el momento de tener la aposta y dijimos, tenemos el ejemplo de los mayores que han muerto, nos toca a nosotros porque no hay otros en condiciones, nosotros queremos ser expedicionarios. Y no nos ofrecían absolutamente nada, te ofrecían ir a la paliza, ir al sacrificio. Eso y fue es. muy difícil todo eso. Y Eso. además la gran locura, porque hoy cuando lo mirás y dices, no, dice muchachos, 5 son muchos, ustedes 3 vayan y hagan una expedición de prueba. Las condiciones en que estábamos. Era de loco lo que nos pidieron, y más loco nosotros en aceptarlo. Eso. No, claro, claro, pero es lo que dices tú, cuando todo es una locura, es que esto es una locura más. Cuando todo es un psiquiátrico, por así decirlo, es que venga, pues, ¿qué más da? Otra más, ¿no? Otra locura más, Claro, ¿no? claro. Claro, nosotros nunca le dijimos, no, qué expedición de prueba, elijan, pero no vamos a hacer una expedición de nada. Dijeron, van a hacer una expedición de prueba, hoy se van. Y así salimos, claro, éramos los más chicos, éramos más obedientes, te arriesgabas, estabas mucho más arriesgado. Es decir, como dicen, gato joven no conoce peligro, ¿no? Eso. No teníamos idea de lo que nos podía esperar, y bueno, pero estabas dispuesto a hacerlo eso. Y eso en la historia pesan todas esas cosas. Es decir, pesa el equipo de rugby tratando de salir adelante. Los que llevaron la carga pesada de todo esto fueron los rugbyistas. No quiere decir que el resto llevó la carga liviana. El resto acompañó la locura rugbyística de ir para adelante, de hacer cosas. Fueron los que hicieron constantemente, fueron los que estuvieron en la punta de la lanza tratando de perforar, haciendo cosas, y cuando quedaba uno salía, entraba otro, y así continuamente. Sí, Y eso, quieras o no, mejor dicho, sí, no, para mí fue el rugby que tuvo una enseñanza importante en el colegio, que tuvo una enseñanza importante cuando éramos chicos, después que fuimos creciendo, de ese no entregarte, el ir para adelante, el espíritu de equipo, el espíritu de luchador, el no quedarte a pesar de la derrota, como nos decía el cura cuando íbamos, brother, ganamos por no sé cuántos puntos.
muy bien, pero el partido que viene tienen que ganar por tantos más. Y cuando le decíamos que estábamos cabeza baja, perdimos el partido, no sé qué, entonces debemos entrenar más, debemos esforzarnos más para la próxima vez poder ganarles. Es decir, el ganar y el perder son dos caras de la misma moneda, y eso lo aprendimos en el colegio. Por eso, cuando fuimos derrotados, no fuimos derrotistas, y cuando ganamos, tampoco fuimos triunfalistas. Es decir, sabíamos el valor que tienen la derrota y la victoria. Y bueno, y por eso por eso también ese aprendizaje fue importante, a ser humilde, a acatar, a respetar al capitán, a respetar las jerarquías. Éramos todos universitarios también. Es decir, todos podíamos haber dicho, no, mirá, la idea que tenés tuya es muy buena, pero yo tengo otra mucho mejor. Y hasta el día de hoy estaríamos discutiendo de quién es la mejor idea y nos hubiéramos muerto todos. Sin embargo, cuando alguien tira una idea, el resto lo que puede hacer es mejorarla en lo posible si están de acuerdo, y todos salir atrás de eso. Y eso es espíritu de equipo. Equipo fue todo lo que tuvo ahí en la montaña. Fue un gran equipo trabajando para salir. Yo con esto que me dices, he visto entrevistas que os han hecho y yo cuando trabajo, bueno, yo ya te comenté que me especialicé en psicología deportiva y para mí es que la idea de poder trabajar, que no, todavía no he tenido una oportunidad, pero de trabajar con un equipo me parece maravilloso porque es como si fuera el engranaje de un motor, porque cada pieza es fundamental. Pero te lo voy a poner más fácil. Yo trabajo de manera sistémica o he trabajado con familias y a lo mejor nos trae una familia, unos padres al niño. Oye, que te dejo aquí a mi hijo como para que me lo arregles. Oye, Antonio, arréglamelo. No, si tu hijo tiene un problema, tú también tienes un problema, porque todo está conectado. Y es justo lo que tú me estás diciendo. Cuando tú trabajas en equipo, eres una cabeza pensante que todo funciona a la vez. Yo pienso, como tú me dices, que si esto hubiera pasado, por lo que me estás diciendo, en un vuelo comercial, donde no se conocen, de allí no habría salido, con perdón, ni Dios. Pero como aquí vosotros sabíais las jerarquías, las posiciones, los valores, que eran los mismos de un equipo de rugby más allá de las creencias, porque había alguno que podía creer o no podía creer, pero la idea era que erais un equipo. Te lo comparto totalmente, esto que me estás diciendo. De hecho, con esto que me has dicho, tenía una pregunta preparada. Bueno, muchas de las preguntas las tengo preparadas, pero como van saliendo de manera natural, con esto que me dices del equipo, siempre habláis en términos grupales, es decir, el yo se convierte en nosotros, ¿no? Aquí va la pregunta. Cuando esto ocurre, ¿pierdes tu identidad, Tintín, o ganas identidad? Cuando tú hablas del nosotros. No, al revés. Se agranda mi identidad. Se agranda la identidad de cada uno de los del equipo, porque cada uno es tan importante como son todos. Y acá se vio, hubo gente que hizo agua durante 72 días, y quizás algunos lo recuerden, Álvaro Mangino, Pancho Delgado, hicieron agua 72 días. Sin embargo, si te pregunto de la historia, te dicen Nando y Roberto. Nando y Roberto fue impresionante porque cruzaron los Andes, pero pudieron hacer eso porque hubo gente que hizo agua, porque hubo gente que se ocupó de la comida, porque hubo gente que se ocupó del sobredormir, porque hubo gente que se ocupó de limpiar el avión. Es decir, ese equipo que hubo fue fundamental para tener éxito. Pero a su vez, ese equipo se sacrificó para darle mejores condiciones a los expedicionarios, que eran los que tenían la posibilidad de sacarte de ahí. Entonces, dentro de lo poco que había, dentro de lo poco que podían darte, era elegir lugar donde dormir, no hagas trabajos, podés elegir la ropa, tenés doble ración de comida. Es decir, te fueron preparando para que estuvieras en mejores condiciones, sacrificándose ellos primero. Ellos se sacrificaron y a vos te pusieron la responsabilidad de sacarlos del lugar. Y Claro, eso fue sí que parte, y eso fue parte de todo un equipo trabajando en pos de salir del lugar. Todos se sacrificaron, todos se sacrificaron.
modificaron en su medida para tratar de conseguir ese objetivo. Y eso es el trabajo del equipo, eso es el trabajo de una empresa. Es tan importante el portero que te recibe como un limpiador que se encarga de la limpieza del lugar como el CEO de la empresa. Es decir, no cortes la cadena por ningún pedazo porque te quedás sin nada. Totalmente. Es decir, independientemente que si los tenés, no son equipo, funcionan solos y van a funcionar mal. Justamente el CEO lo que tiene que hacer es conseguir que todos toquen la música que sean parte de esa orquesta, que sean parte de ese equipo. Y bueno, y a veces, y a nosotros, no fue que un día Marcelo Pérez dijo, oh, muchachos, hoy vamos a trabajar en equipo. Ya lo teníamos del colegio, ya lo habíamos aprendido jugando rugby, lo habíamos aprendido con las exigencias de los curas. Y en un momento lo necesitamos y lo tuvimos. Yo siempre digo que era como una alcancía, que los curas iban poniendo monedas dentro de una alcancía sin saber si la íbamos a necesitar. Y un día la necesitamos, la rompimos y encontramos esas monedas que fueron fundamentales en el accidente, porque además todos teníamos el mismo tipo de moneda. Es decir, en cada una de las alcancías había la misma tipo de moneda. Entonces era mucho más fácil hablar, nos conocíamos, lo que estabas diciendo no era ningún disparate porque había sido el basamento del colegio, lo que te habían enseñado, que había calado adentro tuyo y que lo tenías bien grabado. Eso es. Esto es como que en Grecia antiguamente había una frase que decía, haz que tu apariencia se reconcilie, haz que tu apariencia se reconcilie con tu esencia. Tú estabais preparándoos y de pronto en ese momento os reconciliasteis con lo que erais, con esos valores, y esa prueba de vida os demostró que esos valores que dices tú, esas monedas que ibais metiendo, era el momento de romper la apariencia y sacar todo lo que teníais en esencia, porque desde el minuto 1 que os estrellasteis, empezasteis a funcionar como un equipo. Ahí ya empezó la logística y la gestión y el cuidar al que no puede y demás. Y de ahí los 72 días. Claro, a veces me dicen, Marcelo murió en la LUT, ¿y qué pasó después? Marcelo Pérez del Castillo ya había establecido los sistemas cómo funcionaban, es decir, quién se encargaba de qué. Lo único que pasó es después que se agregó el tema de los expedicionarios y alguna otra cosa, pero el sistema ya sabíamos cómo funcionaba. Cada uno fue agarrando No hubo cambio de tareas, no hubo aquel que dijo, no, me aburrí de hacer esto, ahora no lo voy a hacer más, quiero hacer otra cosa. No, vos sabías que tenías que hacer era eso y punto, no se discutía el tema. Entonces, te evitaste discusiones, fuiste parte de un gran engranaje que fue importantísimo, que tu capitán lo puso en funcionamiento y siguió hasta el final. Pero fíjate el respeto a la persona que ha fallecido y que se sigue manteniendo lo que él dijo en un momento. Impresionante, eso también. Sí, eso porque teníamos ese denominador común, porque el poder cuando pasa a los primos después de la muerte de Marcelo y queda balanceado ese poder con el poder de los expedicionarios, no hay cambios. Porque las reglas son exactamente las mismas, cambió la gente, pero no cambió la esencia. No cambió la esencia de ninguno. Es decir, cambió la gente y el sistema ya estaba andando y estaba funcionando solo. Pero fíjate lo que decían en Grecia. La apariencia cambió porque no erais los mismos, pero la esencia se mantuvo. Claro, fíjate. Claro. Sí, ya ves, nos remontamos a la historia, nos remontamos a los griegos y viene a ser exactamente lo mismo. La historia vuelve a repetirse. Se vuelven a mantener, vuelve a circular, vuelven a ser los valores, vuelven a ser las mismas cosas. Es increíble, pero la vida es eso en el fondo. Cuando lo entras a ver, pasaba en la época de los griegos, pasó en la época de los romanos y pasa en la época nuestra. Bueno, yo es que soy un friki, te voy a pedir disculpas porque yo estudio filosofía. En la actualidad estoy en la universidad con filosofía y estoy con los griegos que, bueno, estoy como loco con ellos. No, pero no es para menos. Es decir, cuando vos estudiás las civilizaciones griegas, las civilizaciones romanas, toda la parte de Oriente, quedás azorado. Es decir, yo he quedado boquiabierto cuando lo veo, porque está de la época, la parte de Oriente que tienen 5.000 años
y vos decís, ¿cómo? Esto viene de hace 5.000 años y la época de los romanos, la parte de cálculo, las carreteras, el dominio brutal que tuvieron, los griegos lo mismo anteriormente. Vos decís, eran seres superiores, indudablemente, ¿no? Pero porque lo que funciona al final vuelve a repetirse en el tiempo. Mira, te voy a poner un ejemplo absurdo. Un boli que tengo aquí, que es con el que voy anotando las cosas, el diseño del boli Bic sigue siendo el mismo que se creó cuando se fundó la empresa Bic. Si algo funciona, es que al final volvemos a lo que funciona. Y te estoy hablando de una tontería que es un boli, Sí, pero sí, vamos al sí. tema de los valores, de las esencias y de los aprendizajes de vida, que al final el ser humano necesita volver a lo que era y que con la tecnología, con la velocidad, con lo rápido que va todo, se pierde. Pero al final lo que dices tú, necesitamos esos modelos como sois vosotros, por lo que habéis vivido, para poder agarrarnos a algo, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Exacto, es tal cual. Es decir, creo que el bolígrafo del año 60 y algo, 50, Sí. anda por ahí. Y sin embargo, ha habido toda una cantidad de otros tipos de elementos para escribir y sin embargo volvés a lo mismo. Eso Volvés es. exactamente a lo mismo. Si sería bueno ese Es- invento. Eso es. Ahora que estamos con este tema y un poco volviendo al tema de los 52 años, que me decías al principio que estás en esta época un poco más sensible, entiendo que vuelves a la montaña. ¿A qué parte de la montaña suele regresar? ¿A qué momento? ¿A qué lugar? ¿A qué conversación? ¿A qué sentimiento? No sé. ¿A qué parte de la montaña vuelves? Se podría resumir. A toda y a ninguna. A toda porque no podés sacar una parte de todo ese dolor, de todo ese sacrificio que hubo, de sacrificio de mis compañeros, de amigos, gente que jugaba en el equipo, y a ninguna porque no me hubiera gustado pasar por todo eso. Evidentemente es un momento muy, muy especial, es un momento pasamos muy, muy, muy mal. Es decir, el estar pensando al principio con 19 años que te ibas a morir, que ibas a quedar en la nieve, después te olvidás de eso porque la vida sigue, estás preocupado en tratar de salvarte de eso, pero la muerte y vos eran una cosa que iban juntas, era como tu alma abrazados unos al lado del otro, caminando continuamente, es decir, en un momento capaz que gano yo, en un momento ganas vos, y para mí el ganar, ¿qué significaba? Dejaba de sufrir también. Entonces, no era perder, era ganar, era dejar de sufrir, de tener todos esos sentimientos encontrados, espantosos, y de dejar de pensar que ibas a poder volver a ver a tu familia. Y bueno, creo que no me quedaría con ninguno y me quedaría con todos. Es decir, Con todos los momentos. Claro, sí, porque al final es todo demasiado impactante, ¿no? Los recuerdos son, lo que dices tú, las vivencias fueron demasiado duras, sí, un aprendizaje para el resto de la humanidad impresionante, pero el que se lleva uno en su interior, entiendo que es una mochila que a día de hoy obviamente sigue pesando porque fue muy intenso todo lo que vivisteis. Me ha resultado curioso ese término que has dicho de que la muerte caminaba a vuestro lado. ¿Sentiste en algún momento que la montaña os daba cierto respiro? ¿En algún momento decías, estamos empezando a entender el lenguaje de la montaña, estamos empezando a avanzar? O la montaña por lo menos nos está empezando por lo menos nos estamos haciendo amigos, por así decirlo. Está dejando de meternos más presión. ¿Sentiste en algún momento que os daba cierto respiro? no, nunca nos dio respiro, siempre nos dimos cuenta del peligro, del frío, es decir, no hubo momento en que te la pudiera sacar de la cabeza la montaña. La montaña era muerte, no había otra cosa, es decir, la nieve, el frío, la montaña, no hubo un momento que digas, puff, quizás supongo yo, quienes murieron estuvieron cerca de sentir esa sentirse Mm. libres porque habían muerto y habían dejado de sufrir
y de no saber qué era lo otro que iba a venir, porque al final de cuentas era tanto era tanta la sorpresa, te sorprendía la vida con tanta muerte de formas distintas, que no sabías cuál te iba a tocar en definitiva. Y que por otro lado, cuando aceptaste que la muerte era una solución, es cuando viviste más tranquilo, porque no era lo peor, era lo mejor que te podía pasar. Si Sí, bien es te decir, quedabas... dejo de sufrir, ¿no? Exactamente, si bien perdías tu objetivo de volver a tu casa con tus padres y que tu familia, perdías ese objetivo, pero llegabas a la tranquilidad de decir, ya está, no puedo más, no puedo seguir sufriendo, no puedo seguir con ese sentimiento de que quiero volver, quiero verlos, y esto es imposible. Esto es una locura, esto es un disparate, es decir, no hubo respiro por parte de la montaña fue un sufrimiento, la sentimos continuamente, la montaña. Sí, sí, de hecho, fíjate que en el libro Viven dicen al final que cuando fueron a quemar el fuselaje, a enterrar a los muertos y demás, como que al final las tiendas de campaña y demás tuvieron que recogerlas deprisa porque empezaban a escuchar ruidos de avalancha como que la propia montaña les echaba de allí. O sea que aquello no es un lugar seguro ni con helicópteros, ni sin helicópteros, ni sin nada, que allí ahora los viajes están más organizados, pero como a mí Matt me ha contado, dice que de pronto está subiendo la ladera por donde impactó el avión y de pronto te viene una piedra de 300 kilos rodando y te viene una piedra. O sea que no es seguro en ningún momento, independientemente de la época del año. No, mismo a la gente que estuvo este, filmando La Sociedad de la Nieve, que filmaron, estuvieron varios días ahí. Un día se levantan, salen y le dicen, ¿te acordás dónde estuvimos ayer filmando? Sí, ahí. Fíjate lo que pasó, hubo un deslizamiento, hubo una avalancha y todo ese lugar que habían estado el día anterior apareció con Todo un tapado. derrame de nieve importante. Y otra de las cosas, cuando lo estaban abandonando, se estaban yendo, de repente apareció una ráfaga de viento y el domo que tenían, que era enorme, se empezó a levantar y ellos consiguieron tirarse de ese domo. El domo terminó casi 100 metros abajo, al lado de un arroyito por donde se suponía que estaba la cola en algún Madre momento, pero mía. se podían haber muerto. Es decir, estaba todo tranquilo y de repente vino una ráfaga de viento y levantó el domo y lo tiró al diablo. Sí, Es decir, que, es un que allí lugar... cuando aparece algo es todo extremo. El viento es extremo, el frío, la sensación de decir lo que hablamos de entender el lenguaje de la cordillera, que te he dicho antes, que aquí quien manda es ella, punto. Es la Sin duda, naturaleza, ¿no? sin duda. Cuando vos estás ahí, te sentís tan chiquito, te sentís como una hoja que la mueve esa brisa, es todo tan impresionante, tan inmenso con esas rocas, con esos lugares, que es increíble. Por eso más de una vez digo, a pesar de que me había peleado con Dios, que acá se ve la mano de un creador. Esto tiene que haber sido hecho por alguien, porque esa inmensidad, ese lugar impresionante cuando estás ahí, tiene que haber sido creado, no puede haber Pues, nacido solo. pues fíjate esto que me estás diciendo de lo de pelearte con Dios. Hay un libro muy bueno que a mí me gustó mucho, que se llama El arte de amar, de Eric Fromm, que dice que el verdadero creyente es el que se pelea con Dios, no el que acata todo lo que él dice, sino el que dice, con perdón, cabrón, vaya en menudo lugar nos has puesto. Ahí es cuando de verdad estás creyendo porque estás teniendo una conversación directamente con él, ¿sabes? Sí, Entonces, eso te es hace un punto, mejor creyente. es un punto interesante, sí, claro, porque creo yo que el hecho de agarrar, de tener conocimientos sobre Dios y los distintos dioses, te hace cuestionar ciertas cosas, y creo que es parte de la inteligencia del ser humano el cuestionarse eso, Totalmente. el no acatar ciegamente, sino el interrogarse si realmente eso es así, si es mi forma de pensar, la forma de pensar de quién, cómo piensa la iglesia, cómo piensan otras religiones, qué puntos en común tienen. Es decir, la inteligencia está en cuestionar, no en aceptar. Eso es. A mí tuve una situación muy, muy desagradable hace muchos años, que luego desagradable en aquel momento, pero eso fue lo que me animó a meterme a psicología. Y una monja que iba allí de voluntaria me dijo, Antonio, Dios es el perfecto cirujano que opera
y que no sabes si ha sido él o ha sido la casualidad. Y es en esa duda donde te acercas a Dios. Dije, pues, qué curioso, el perfecto cirujano, ¿no? Está bien, es cierto eso, porque a veces la casualidad no la podés explicar, que pasan cosas y por qué pasan esas cosas, y quizás ahí se ve la mano del cirujano. Eso es, el cirujano. Con esto que estamos hablando, ¿tú crees que, y te voy a dar te voy a poner un de ejemplo de lo que yo le digo, porque yo trabajo en tráfico con personas que a lo mejor han tenido un accidente de conducir y un accidente con el coche y de pronto desarrollan lo que se llama en psicología amaxofobia, que es la fobia a conducir. Y yo les digo, dicen, es que esto no puede tener nada bueno. Y le digo, bueno, de primeras, a ti esto te hace tener más empatía, porque una persona que tiene miedo a conducir, tú le estás entendiendo, cosa que otra persona que no tiene miedo a conducir es mucho más complicado. ¿Tú crees que esto que has vivido te ha hecho ser mejor persona? No, no sé cómo hubiera sido, pienso que sí, creo que sí, porque tuviste que aprender cosas muy rápido, tuviste que llevarlas a la práctica muy rápido, porque no es una cuestión de que lo voy a aprender o lo voy a ir viendo como es. Este, si bien en un principio te hizo más insensible, porque bloqueaste una cantidad de dolores para poder salir adelante, una cantidad de emociones, Mm. posteriormente, eh, quizás, o sin quizás, me hizo mucho más sensible, me hizo mucho más empático. Y creo que el sentir las cosas, aunque te duelan, te hacen ser más humano. Es Eso, decir, te hacen sentir que estás vivo y que sos humano. Justamente el sentir es la gran cosa, es lo que te hace distinto. Si no sintieras nada, seríamos como una columna, seríamos como algo impenetrable, como algo como un palo, que lo clavás y no emite sonido, que no emite queja, que no dice nada, acepta, un palo seco. De la otra forma, sos un palo vivo, sos algo que sientes, sos algo que expresas, es algo que a veces te destruye por dentro, te hace llorar, te hace sentir muy mal, pero eso son las emociones. eso. Y cuando las exteriorizas es mucho mejor, ¿no? Vos sabrás más que yo de eso. Sí, no, no, pero totalmente, porque al final cuando no lo exteriorizas es el cuerpo el que lo exterioriza, que de pronto me salen llagas o tengo más estrés o tengo más ansiedad, lo que la mente calla, el cuerpo habla, ¿no? Entonces cuando lo exteriorizas, no solamente vomitas toda esa contaminación que tienes, sino que además conectas con otras personas. Muchas veces el trabajo de los psicólogos es el decir te entiendo, algo tan sencillo como eso. Y a ti cuando tú has dado alguna charla y te ha llegado alguien con un problema enorme, eres capaz de decirle, te entiendo, porque yo también traigo en mi mochila mi propia cordillera, mis propias piedras, ¿no? Entonces es mucho más fácil poder acercarte a una persona que ha sufrido cuando tú también has sufrido, ¿no? Bueno, eso es empatía. A eso me refiero. Pero que si tú no sales de tu zona de confort y tú estás siempre sobreprotegido y demás, es mucho más complicado lo duro que es este mundo, el sufrimiento que pueden tener las personas y tú puedes tener ese acercamiento a las personas porque por todo lo que tú has pasado. Entonces, Claro, tú me has respondido. porque lo sentiste, lo viviste, lo interiorizaste, lo sacaste y lo sacaste de la montaña y después lo aplicaste y en los años de vida te fuiste dando cuenta de que eso era lo importante, justamente, el sentir las cosas, el no dejarlas que pasen y que fluyan por el lado tuyo, sino tú fluir con ellas también, ¿no? Eso es el aprender a remar un poco cómo vaya viniendo la vida, ¿no? Un poco, eh, Exacto. eso es, eso es. A ver, déjame que revise un poco porque como tenía tantas preguntas, bueno, mira, te voy a hacer una que la he dejado además en negrito. eh, no sé si te encantará a mí, claro, cuando la pensé dije, buah, esta va a ser la leche. ¿Qué te gustaría contar que puedas contar y que quieras contar y que nunca hayas contado?
en estos 52 años? Mirá, por esas casualidades de la vida, ya te lo comento, porque además lo estoy comentando porque es una forma de comprometerme. Empecé a escribir el libro mío, el libro de Tintín, que no sé cómo se va a llamar, pero empecé a escribirlo. Y días pasados estaba con un amigo que mencionó un sobrenombre que me dice, ¿por qué Paqui? Y le digo, ¿qué Paqui? No, tal cosa. Vos sabés que se me vino a la memoria y es la primera vez en 52 años que me acordé de ese hecho. Antes de irme al viaje, Sí. al 12 de octubre, creo que fue esa semana, fue un domingo o un lunes, creo que fue un domingo, este, unos amigos me invitan, me hacen una despedida en un bodegón que había atrás de un mercado agrícola que hace años que ya no existe más, que se llamaba el Charrúa, que era un bodegón viejo lleno de botellas de vino y demás. Y uno de ellos era hermano de un compañero de clase mío, que no me acuerdo si él estaba o no, y los otros dos, y el otro era un amigo de él, que nos hicimos muy amigos, y yo los había invitado a ir al viaje, y resulta que, bueno, después de cenar, pagó y dice, mozo, tráigame 2 botellas de vino. Y digo, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué querés las 2 botellas de vino? Estas botellas de vino las vamos a tomar cuando vuelvas del viaje, porque como nosotros no podemos ir, las vamos a tomar a la vuelta. Qué bueno. ¿Vos te das cuenta? No, los dos se matan en un accidente de auto. No me digas. Sí, nunca Os- pudimos tomar los botellas. Pero fue en el año 73, no te puedo precisar cuándo, pero se matan los dos en un accidente de auto. Y eso me vino ahora a la memoria, me apareció, es decir, nunca lo había contado, pero me apareció como un flash, ¿viste? Esas cosas que, no sé, que estaba pensando en el tema libro y me surge eso, pero que no me había aparecido nunca. Ahora que justo me decís algo que nunca contaste, eso, es la primera vez que lo cuento así en público, porque era algo que no lo tenía presente. Ostras, Tintín, pues ya lo siento, claro, porque ahí como que tienes ese círculo sin cerrar, ¿no? Esa parte de decir, yo he vuelto del avión, podíamos habernos tomado las botellas y no pudo haber sido por un hecho mundano como es un accidente de tráfico, ¿no? Exacto, 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 es increíble eso, increíble. Son esas Pues cosas que, claro, son esas casualidades, no sé, que en la vida las entras a juntar y las entras a poner y que decís, ¿y por qué te pasaron? Me pasó hace poco, hace 1 o 2 años o 3 años capaz, iba por acá por Carrasco y de repente era verano, iba un señor corriendo, se cae, estaba haciendo un paro, entró en paro, me bajo del auto y empiezo a hacer la respiración. Estuve un rato trabajando con él, después me enteré que era médico, vinieron unas ambulancias, llamaron a otra diciéndole es un colega, imposible. Resulta que el señor muere. Y bueno, son esas cosas que quedan ahí. El otro día estoy en el supermercado, voy a entrar al supermercado y una señora me saluda, qué tal, cómo estás? La vuelvo a encontrar semanas después y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Y justo dentro del supermercado estaba Harley y la señora. Y se ponen a charlar con esta señora. Entonces le digo, ¿quién es? Porque me saludo todas las veces que la encuentro, pero no tengo idea quién es. Me dice, es la señora del doctor fulano de tal. Fulano de tal, le digo. Uno que murió ahí en la calle Barrada, sí. Yo le hice la respiración artificial y no lo pude sacar. madre mía. Son esas cosas que decís, ¿y por qué me bajé? ¿Y por qué estaba? ¿Viste? Son esas cosas que son para mí yo no tengo explicación, no puedo decirte por qué, pero te pasan, me siguen, hace muchos años también, estando en la Coronilla donde me llevó papá un día, siento unos gritos bajo porque se bajaba de una barranca a un canal que había y siento a alguien que empieza a gritar, a gritar, a gritar como desesperado. Y yo venía a la playa muy tranquilo y de repente empezó a correr, ¡pum!, me tiro al canal. Cuando me tiro veo a una persona que estaba con los brazos levantados hundiéndose. Mm. Y esos canales no son de agua transparente, precisamente. Me acuerdo que lo agarré,
era muy grande y muy pesado, conseguí sacarlo, conseguí hacerle respiración, que en ese momento la respiración era la que lo ponías de espalda y le hacías en las costillas para sacarle agua, Sí. ¿no? Y lo curioso de eso es, ¿sabés dónde aprendí? En una guía telefónica No me que digas. decía en la parte de... Sí, tenía los dibujos, con eso aprendí, ese se salvó por suerte. Pero fíjate qué curioso, algo que puede pasar desapercibido y tú vas cogiendo de cada sitio, hasta de una guía telefónica, vas absorbiendo, asimilando esa información porque sabes que te puede venir bien para el futuro. Es de algún modo lo que has ido haciendo toda tu vida, ¿no? El ir cogiendo aprendizajes que te sirvan para cosas posteriores, ¿no? Sí, ojalá de repente no hubieran sido tan así esas cosas, pero bueno, es decir, son cosas que te pasan y son las cosas que a veces son las sorpresas, son las que tenés que estar preparado, que nunca sabés si las vas a necesitar y en el momento que las necesitas, bueno, ojalá las tengas, ¿no? Claro, esto es como una frase que a mí me gusta mucho, que es, hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor, ¿no? Exacto, Algo, exacto, algo así, exacto. Y ¿no? bueno, es un poco así. Nada, pues, ¿qué te voy a contar? Esto que nos has comentado, que te ha despertado el empezar a escribir el libro y demás, a lo mejor te encuentras con que te ocurren con un montón de situaciones, claro, porque al ponerle palabras a esas cosas que están en el fondo del saco, esas situaciones, esas emociones, a lo mejor te despierta otros recuerdos. Pero claro, esto que me cuentas me ha dejado de piedra porque, claro, te puede ocurrir por la calle una situación, bueno, pues de auxiliar a alguien, pero claro, lo de tus amigos no deja de impactarme, porque claro, que tú hayas pasado por lo que has pasado y que hayas vuelto para la oportunidad de esas botellas, de tomarte esa copa de vino con tus amigos y que eso no haya ocurrido, la verdad es que a mí, por lo menos, pues me ha dejado, no sé, me ha dejado un poco cabizbajo, la verdad. Mucha pena eso que me Sí, cuentas, sí, la verdad. no, no, sin lugar a dudas. Es decir, son esas cosas que me había olvidado que habían pasado. Y es claro, y decís, ¿y por qué no las pudimos tomar? ¿Y qué fue? Son esas cosas, cosas de la vida que te van pasando y la vida pasa y te vas y seguís para adelante, ¿no? Sí, que hay que Tratás de olvidarte de estos hay que momentos. aceptar, ¿no? Y seguir. Y sí, y sí, no queda otra y bueno, y disfrutar lo más posible lo que tenés en estos Mm. momentos, ¿no? Que a veces nos Antes, olvidamos de esto. antes has dicho Paqui. ¿Quién era Paqui? Que te recordó ese nombre. Paqui era uno de los chicos que le decían Paqui, Ah, que le decían Paqui, y que era muy amigo de él y que nos habíamos hecho muy, era como el amigo de un amigo y nos habíamos, digamos, teníamos mucha liga entre nosotros. El otro compañero uno había sido compañero de clase mío, este era el hermano que estaba un año arriba mío en el colegio, mm, y el otro era amigo de ellos, que por esas cosas de la vida, después seguí siendo amigo, claro, nos lo vimos bastante menos con Chano Mautone, este se llamaba Paqui Mautone. mm. Este, y bueno, son esas cosas, esas historias que te quedan ahí, ¿no? Que te quedan grabadas, que son cosas que te pasan, que te pasaron y que bueno, creo que te voy a decir más, creo que se las conté a muy poca gente, ahora los que están acá lo sabrán, pero no me había olvidado totalmente de ese suceso. Nada, pues, ¿qué te voy a decir? Que muchísimas gracias por compartir algo tan, lo primero, doloroso, tan personal y lo tercero, algo tan del pasado, que de pronto una frase, una palabra te enciende la bombilla y te despierta, te abre como la caja de Pandora, ¿no? Porque te, Sí, te sí, saca sí, las sí. emociones de aquel momento y seguramente te conectarás hasta con otros recuerdos relacionados Sí, con este amigo, ¿no? exactamente. Sí, 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 son cosas que bueno, que en el libro las pienso desarrollar en su momento, ¿no? Bueno, pues aquí tienes una persona deseoso de leerte y aquí hay 251 personas que también, yo creo. Sí, le dan como Eh, 270, 270 y algo por lo que he visto. no, pero Eh, están subiendo y bajando porque es que gente luego te pasaré al final los datos que son bastantes más. O sea, esto Sí, es, sí, la sí. gente que hay al otro lado son más de lo que pone aquí en un primer momento. Em,
con este, ahora que hablamos del tiempo, un poco estamos yendo al pasado, al futuro, y volvemos otra vez. Hay una frase, porque me he apuntado aquí algunas de las preguntas que hicieron los seguidores, ¿vale? Me las he apuntado. Y es una de las preguntas, esta primera que te voy a hacer es la de los seguidores, pero yo ya había pensado otra que me gustaría hacértela. Por un lado, ¿qué sensación tienes cuando piensas en la Fuerza Aérea Uruguaya, en ese silencio de 30 años hasta que se disculparon con vosotros, eh, que quisisteis ir a hablar con ellos y que os cerraban la puerta? Eso por un lado, y por otro lado, la pregunta mía a nivel personal, si a día de hoy, o si en términos generales, consideras que ya has perdonado a los pilotos. A los pilotos nunca los culpé, digamos. Creo que fue un accidente, si fue un cúmulo de errores, es probable, son humanos. Nunca los achaqué como diciendo son los grandes culpables, son los grandes responsables. Es decir, nadie te mata, nadie se mata. Es decir, ellos si hubieran sabido que no lo hubieran hecho, ellos se mataron también. No, Es decir, el honor lo pagaron con su vida, está claro. exacto, entonces creo que por ese lado no hay nada que reclamar. La Fuerza Aérea en realidad mantuvo un silencio de cuerpo, por así decirlo, pero la vez que estuvimos reunidos, que fue obra del comandante Malaquín en su momento, que estuvimos comiendo un asado y estuvimos charlando, y estuvo muy bien porque nos dejaron a nosotros expresarnos y que habláramos, y en su momento el comandante se para y empieza a hablar de sus compañeros. Así como yo hablo de mis compañeros, de mi capitán, de mi gente, ellos empezaron a hablar de sus compañeros de promoción, de sus compañeros, de la gente que estaba volando en ese momento, que eran sus hermanos, de armas, sus hermanos de alas, sí, llamalo como quieras. La Y yo me fraternidad, acuerdo, sí. claro, y yo me quedé boquiabierto porque lo que ellos estaban sintiendo y lo que nosotros sentíamos por los nuestros era exactamente lo mismo. Es decir, esa amistad, esa solidaridad, ese cariño que ellos tenían por sus muertos, era el mismo que teníamos nosotros. Entonces, creo que con eso aclaró mucho el panorama, no eran los malos y los buenos, éramos los que estuvimos en un accidente juntos y los que murieron todos juntos también. Y Es decir, que no el son... dolor fue hacia ambos lugares, ¿no? Hacia la parte del pasaje y hacia la parte de la tripulación, Por cada uno supuesto, defendiendo y por aguantando el supuesto. dolor, ¿no? Y después volvió a lo mismo, es decir, volvió ese dolor a estar en el mismo lado, porque son los muertos del accidente. Eso. Ellos tienen los suyos y nosotros los nuestros, pero los muertos son todos juntos, son unos, no están separados. No en vano, tanto en la montaña como en el monumento que hay acá en Carrasco, están todos juntos, porque fueron parte todos de la misma desgracia, de la misma historia, y bueno, cada uno llora a sus muertos, a sus queridos, a los que le faltaron, y ellos en su medida y nosotros en la nuestra, y es un dolor muy grande, por eso es una tragedia, porque es un dolor que metió adentro a una cantidad de gente, que sin pensarlo, son accidentes, son cosas que pasan, y bueno, creo que son muy respetables los puntos de vista, y creo que el dolor, uno no tiene un dolorómetro, es decir, no podés decir que mi dolor es mayor que el de ellos o el de ellos es mayor que el Claro, mío. claro, no. Es decir, en el El dolor dolor estamos juntos. te hizo entender ese silencio que existió durante tanto tiempo, ¿no? Por lo que me dices. Sí, fue un silencio que a veces, que creo que el comandante justamente lo expresó, es decir, ese silencio que mantuvieron, que como me decía Mariano Rodrigo, que fue un gran nexo en todo esto, que dice,
era un tema que no se podía hablar en la Fuerza Aérea, era un tema que no se podía tocar. Y sin embargo, este comandante, creo que con una sabiduría o con un entendimiento bastante grande, hizo que todos estuviéramos, dio las explicaciones para que todos estuviéramos dentro del mismo avión. Es decir, no hubiera una parte y otra parte, todos estábamos. A ver, Entendimos la posición de ellos entendieron la posición nuestra y hemos convivido todos estos años con una tragedia en común. claro, sí, como que muchas veces se ha criticado es que la Fuerza Aérea, es que tal, claro, es que no dejan, detrás de esa Fuerza Aérea hay amigos, hay compañeros, hay familias y cada uno lleva el dolor no como quiere, como puede, ¿no? Exactamente, exactamente, tal cual, Bueno, tal pues cual. me alegro porque ese tipo de cosas a uno le dan bastante paz interior el decir que es que no es que quieran hacerlo porque de pronto se han puesto cabezotas, es que ellos también tienen que procesar su dolor, aceptar que han cometido un fallo, pero aceptar que han perdido a gente que querían, sobre todo. Exacto, exactamente, exactamente. Eh, Con el tema de que hemos hablado de lo de ponernos en contacto, no ponernos en contacto, yo te quería haber hecho una pregunta la otra vez y al final no te la hice porque es algo que tú has comentado muchas veces. Eh, Cuando llega hablando de noticias, igual que os comunicó la Fuerza Aérea, bueno, pues esta conversación que tuvisteis que me parece tan potente y tan enriquecedora, vamos un poco al lado contrario, que es cuando tenéis la noticia de que no os buscan más. Eh, Me gustaría saber, porque hemos escuchado muchas veces que os enterasteis, pero ¿qué estabas haciendo tú en ese momento en el avión? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué sensaciones tuviste? Porque me gustaría darte un dato científico. Dame tú la explicación y ahora yo te comento. Te estás refiriendo a cuando escuchamos que no nos Eso buscan es, más. al día 10, eso es. No, al día 7 fue eso. ¿Sí? Ay, yo, Sí, 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 no sé vale, por qué, pero es al día 7. El día 7 es el día que se termina la búsqueda. Según tengo entendido por los patrones internacionales de búsqueda, 7 días son. mm, Después salieron comentando que eran 10, pero tengo idea que eran 7. vale, Bueno, no importa. Este, yo creo que estaba dentro del avión porque estábamos próximos a dormir, o ya estábamos en posición de dormir porque hacía mucho frío afuera, y Daniel Fernández escucha esa noticia de que se había suspendido la búsqueda. Eso fue, yo digo que fue un golpe, un mazazo, un batazo, fue un golpe eh, anímico tremendo, fue un golpe a la esperanza, fue un golpe de realidad, el, el salir y decir, ¿y yo a dónde voy? A mí nadie me busca, a partir de ahora el único que sabe que estoy vivo soy yo, el resto piensa que estoy muerto. Y es una sensación muy especial esa, es decir, porque no se te da todos los días de decir, yo estoy vivo, es como ser un fantasma, ¿no? Yo estoy vivo y estoy entre ustedes, pero sin embargo ustedes no me pueden ver. Y esto era más o menos lo mismo, yo estoy vivo, ustedes no me ven, pero yo sí sé que estoy vivo. me ha Y es una encantado, cosa, me ha encantado esto que has dicho del mazazo. Te voy a dar el dato científico y ahora me sigues desarrollando esto, pero yo quiero eh, informarte. ¿Sabías que una persona que es abandonada, estas personas que sufren de ostracismo, que estas personas que nadie les hace caso, que se llama el dolor social, ¿sabes que una persona que sufre de ostracismo, que sufre de abandono social, se activan los mismos patrones cerebrales que cuando una persona sufre dolor físico? La parte del cerebro que se activa cuando, que se activó cuando escuchasteis la noticia es la misma que cuando en un partido de rugby te daban un mazazo y te tiraban al suelo. A nivel cerebral te estaba pasando lo mismo. No podías haberlo descrito mejor, el mazazo. mirá,
Sí, claro, si lo empezás a pensar es más o menos, es un golpe tremendo, claro, es el cerebro el que está recibiendo esa información. Eso es. Claro, Entonces, claro, recibisteis una paliza física de decir, esa noche entiendo que os costaría dormir porque, claro, físicamente esa parte del cerebro os ha dejado destrozados porque es como si os hubiera arrollado un tren, porque sois invisibles estáis muertos para el mundo. Entonces, ya te digo, el patrón que se activa es el mismo que cuando tú en un partido de rugby te daban un mazazo. Entonces no podías mirá, haberlo escrito mejor. por experiencia. Por, por experiencia. Eso fue esa noche, porque estabais a punto de dormir. ¿Cómo fue el despertar ya con esa noticia? Porque hasta entonces teníamos oye, déjame el teléfono de las chicas, tal. ¿Cómo fue la mañana siguiente? Oye, permíteme, Tintín, que voy a encender la luz, que aquí cada vez es más oscuro y al final voy a tener que andar con velas. Un segundo. Sí, Ah, sí, vale. ¿Cómo fue la mañana respecto al resto de mañanas? Las primeras conversaciones, las sensaciones, ¿cómo fue esa noche tuya al intentar dormir sabiendo que el mundo ya no te buscaba más? yo creo que entre pensamiento y pensamiento me dormí, fue al otro día cuando salimos del avión y ahí sí sentiste, cuando estabas parado en la nieve, sentiste la soledad. Es decir, hasta ese entonces tenías una sensación de acompañamiento, ya sea de la gente que estaba como de los de afuera. Empezaste a sentirte solo, es decir, ¿qué hago yo solo acá? ¿A dónde voy con todo esto nevado, todo lleno de montañas, un lugar impresionante? Y me estás diciendo, el único que sabe que estás vivo sos vos, voy a ir a buscar tu cuerpo en diciembre. Era impresionante eso. Era algo ¿y hacia dónde voy? ¿Hacia dónde arranco? ¿Qué hago? Es decir, em, te talaron toda la esperanza, te cortaron con todo lo que podías pensar que ibas a hacer y ahora tenías que empezar a pensar de nuevo qué iba a ser de tu vida. De Es hecho, decir, de, te de tra- hecho, yo siempre he dicho que el Marcelo de antes de esa noticia al Marcelo del día siguiente es un Marcelo totalmente diferente porque él se agarraba, os convencía a todo eso. Y claro, cuando tú crees en algo a ciencia cierta y das tu vida por ello y de pronto eso no existe, es que lo que dices es empezar de cero en todos los niveles, ¿no? claro, Marcelo lo sintió mucho más porque no solo era el capitán, sino que era el que había organizado el viaje. Entonces sintió el peso de la responsabilidad de haber llevado a esa tragedia a ese grupo de chiquilines. Es decir, su responsabilidad como capitán fue más allá de todo eso y se sintió que tenía un peso tremendo encima cuando en realidad había sido un accidente y su peso no, digamos, su responsabilidad no iba a ese punto, ¿no? Él hizo todo lo que pudo para que eso no ocurriera, pero bueno, y eso le pesó, creo que le pesó psíquicamente, le pesó mucho, y cuando vino la luz, como que se entregó, y prefirió seguir, no seguir con nosotros, mejor dicho, porque el peso fue tremendo para él, ¿no? Yo, Y bueno, y dime, nos dime. dejó el peso a nosotros de su responsabilidad, ¿no? De hecho, yo recuerdo haber leído, y me lo confirmó cuando hablé hace algunas semanas con Fito, cuando desenterrasteis a Marcelo, que tenía cara de felicidad, de estar tranquilo, de decir, he Exacto. dejado de sufrir porque claro, él sentía con esa noticia que os estaba fallando cuando en realidad no se estaba fallando, pero él, cuando uno lo siente así es que es muy difícil quitarse esa sensación de culpa, ¿no? Y por lo menos en un intervalo corto de tiempo, y él lo sintió así, el decir os he fallado a todos, ¿no? Exacto, exactamente.
Fue un poco el sentimiento que tuvimos cuando pasó eso cuando digamos, murió en la avalancha. Claro, aquí estamos hablando un poco de los vivos, un poco de los que no volvieron. Te voy a poner un poco no sé, te voy a sacar de tu zona de confort. Claro, tú estás vivo, pero llegará un momento en que ya no estés, como nos va a pasar a todos. ¿Cómo crees que se te va a recordar, Tintín? Creo que a raíz de todo esto, es decir, voy a pasar a ser parte de una historia junto con mis compañeros, tanto Viven como La Sociedad de la Nieve, como su película, para mí van a transformarse en clásicos en su momento y vos vas a ser parte de eso. Eh, Me emociona porque volvés a pensar, decir, ¿cómo puede ser que algo que hice yo hace 50 años, dentro de 50 años, o dentro de 150 años, alguien agarra ese libro y diga, mirá lo que hicieron estos tipos? Es como cuando lees Grecia, Roma, decís, mirá los genios que fueron, mirá lo que hicieron. Bueno, esto van a decir, qué bárbaros, cómo aguantaron, cómo superaron. Este, Creo que quizás me quede con la imagen de viviste mucho y luchaste mucho. ¿Qué haría con eso? Creo que bastante. Me encanta, Tintín. Lo estaba reservando para otro momento, pero creo que, ¿te acuerdas que te dije que tenía una sorpresa para ti? Sí, me dijiste. Sí, por si te puede ayudar un poco a resolver esta pregunta de cara al futuro, de cómo crees que se te recordará. Dentro de una sorpresa así online, ¿qué tipo de sorpresa te puedo dar? Así que sea a distancia. ¿Qué se te ocurre? Algo que escribieron, algo que te mandaron. Bueno, sí, porque yo te cuento. Bueno, lo primero voy a preguntar a ver si está al otro lado, a ver si escribe en el chat. Miguel, ¿estás por ahí? Manifiéstate, a ver si está al otro lado. Ahora te, ahora te digo, para continuar con la sorpresa, porque me gustaría que estuviera ahí un amigo, pero como tiene dos hijos, pues la vida como que tampoco le pertenece mucho a él. Vale, veo que no contesta. Vale, tengo un amigo, pues como a ti te habrá ocurrido, de estas personas que todo lo que tocan lo convierten en oro. Entonces, claro, él se empezó a hacer fan de la historia, no de la película, de la historia, porque yo le empecé a contagiar. Entonces le dije, digo, Miguel, yo tengo que darle algo a Tintín, me apetece hacerle un regalo por estos 52 años. Digo, pero yo no tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, por favor, ¿podrías escribirle un poema a Tintín? ¿Te ha escrito alguna vez alguien un poema o no? No, nunca. ¿No? La verdad Bueno, que nunca. pues por si esto te puede ayudar, bueno, a mí yo cuando lo leí me emocionó, lo he ensayado varias veces, espero que te guste. Eh, Mi amigo me ha dicho, es un regalo que le hacemos a Tintín, entonces, como yo ya le conté lo del libro, El pequeño secreto, dice, si luego lo quiere poner en el libro es suyo, como quieras. Entonces, el poema obviamente se llama El Pilar, ¿vale? Entonces, eh, nada, espero no ponerme nervioso, pero te lo voy a recitar. Cuéntenme la historia del fuerte, el del férreo destino, que la nieve es su mar. Háblenme del que le sonrió a la muerte. Dicen que en todo él era un pilar. Viejo cristiano, sostén de todos.
sostén de sonrisas, sostén de paz. Viniste a vivir, de todos modos, delante ibas sentado y supiste escapar. Tiene en su brazo una herida profunda, vive en su mente el deseo de amar, cierra la sangre, montaña profunda. Yo tengo fuerza, te voy a escalar. Soy el pilar, soy el apoyo, soy la sonrisa de quienes ya no están. Dame el amarre, la pesada mochila, la carga la llevo, soy el pilar. Ellos discrepan, yo solo sigo, yo catalizo su inconformidad. Ellos discrepan, pero yo sigo. Somos amigos por la eternidad. Dame tu carga, soy el amigo, soy de quien salen las fuerzas que das. Tintín en el Tíbet, duerme conmigo. Tintín en los Andes, qué flaco estás. Debes bajar, contamos contigo. Este camino la muerte nos da. Y Tintín en trineo muestra su sino, bajando laderas, matando el matar. Único solo, solo en verdad. Ellos perviven, van a llegar. ¿Y tú regresaste, Tintín querido? Yo regresé, yo soy el pilar. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me encantaría ponerlo al final del libro. Pues nada, tienes total libertad por parte de mi amigo Miguel. Luego, pues, si quieres decírselo tú personalmente, te paso su teléfono. Pero Bueno, este es su regalo, nuestro regalo, bueno, nuestro, como si yo hubiera hecho algo. Eh, pero para que veas un poco cómo te vamos a recordar nosotros. muchas Como, gracias. como ese empuje, como esa fuerza, como ese ejemplo de vida. Entonces, ¿qué te puedo decir, Tintín? Que gracias por todo lo que nos estás enseñando a día de hoy. Entonces, que sepas que se te va a recordar por muchas más cosas que por ser un luchador. Que lo tengas Muchas ahí claro. gracias. Muchas gracias. La verdad que espectacular, muy Yo, lindo, muy, muy lindo. yo le llamé llorando, me fui unos días a la playa y le dije, Miguel, macho, no me puedes hacer esto. O sea, estoy aquí con unos lagrimones solo en la playa. Eh, em, Tú también tenías alguna sorpresa. Ah, mira, está ahí Miguel, se acaba de conectar. Luego lo ha leído entonces. Tú tenías alguna sorpresa para enseñarnos, ¿no? Tengo, Cuéntanos. A ver, este es un par de botas que usé en la montaña y que los traje a Montevideo porque no había otro zapato que me sirviera o me quedara. Son unas botas de gamuza, que son las que usé en la montaña. o sea, esas Que son las creo que botas. si le Sí, sí, son estas mismas, que estuvieron 50 años guardadas, es increíble. Y hasta marcas de uso, de corte, de montaña, de La hielo, de roca, piedra, de roca. Acá tengo el gorro que usé, el gorro del piloto. el gorro del, que es el gorro del piloto, sí, por lo que me dijeron después, por esta parte es del piloto, que estaba todo sucio, roto, y bueno, es toda me acompañó durante los 72 días, y después este es el famoso cinturón que usé para mi costilla, que después Es, se me cayó y me quedó en la cintura, y lo traje de vuelta y acá está 50 años después. Es increíble como uno ha guardado estas cosas que hasta el bolso, me acuerdo que para qué lo quiero, lo tiré y no sé qué otras cosas. Y estas cosas fueron quedando, 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 y bueno, son parte de mi historia, son parte de los 52 años que hoy se cumplen. Es increíble, ¿no? Como hoy tienen un valor histórico, cosas que estuvieron en la montaña en su momento, ¿no? Es brutal. ¿Qué sientes ahora al mirarlas? Decías que tenías guardadas las botas, cuando las tienes ahí, ¿qué sientes con un poco con esos tres objetos que nos has mostrado? Que me parece increíble que haber usado esas botas durante tanto tiempo,
de haber cambiado las medias, de haber estado por donde estuvo, por haber caminado los Andes, por haber pasado por piedras, por frío, por agua, por mojarse, por una cantidad de cosas, y que hoy sigan conmigo, sin duda son parte de mi vida. Son parte de tu vida, pero es curioso porque eso forma parte de tu vida, pero es curioso porque tu vida forma parte del legado de la humanidad. No sé si te has parado a pensarlo en algún momento, de todo el mensaje que le has mandado a la humanidad, no solamente inspiración como puede ser el poema, sino para decir, ostras, si es que yo también puedo aceptar el dolor, estar en silencio y seguir y seguir y seguir como modelo de vida. ¿Tú te has para pensarlo, que tú puedes ser el modelo de la generación en su momento, de la generación de ahora y de generaciones posteriores, ya que hablamos de los griegos, que pueda ser el nuevo griego que nos inspire para el futuro? No sé, creo que hay mejores ejemplos que yo para eso. Creo que Nando y Roberto son un gran ejemplo de haber caminado 7 días los Andes. Creo que soy un humano más haciendo lo que le tocó hacer, pero creo que hay otros seres que son superiores en una cantidad de cosas, o como los primos en cuanto a la estrategia, en cuanto al pensar. Creo que estuve al lado de grandes, grandes héroes, de grandes personas con un pensamiento mucho más amplio que el mío, que realmente hicieron mucho para que pudiéramos salir del lugar. Soy una parte de un engranaje, no soy el engranaje. Bueno, yo ahí discrepo un poco contigo. Un día, si quieres, tomándonos una cerveza lo discutimos, pero yo creo que ellos tienen mucho que aprender también de ti. El decir, oye, Tintín, ¿nos acompañas al infierno? Sí, os acompaño. Subes el infierno con la mochila más pesada y cuando estás arriba, oye, que es que, como dice en el poema, que es que este camino la muerte nos da, que contamos contigo, te tienes que dar la vuelta, pues lo hago por el bien del grupo. Entonces, eso lo que hoy día se llamaría un perfil bajo de aceptación, eso hoy día es digno de aceptar. Entonces, lo que yo te quiero decir es que se te va a recordar como mucho más de lo que tú nos estás diciendo, por lo menos por mi parte. Así que por eso te digo que un día, si quieres, lo discutimos y nos peleamos. Lo discutimos como lo ha encantado. Sería un placer. Eso Cerveza es. por medio. Pero yo te digo que para mí el ejemplo tuyo es el de decir, ostras, sin como actuar, desde cuando no se ve. Esto, por ejemplo, yo hace años con Miguel, con el amigo con el que ha escrito el poema, hace años probamos, dentro de las locuras que hacíamos siendo más jóvenes, probamos en el mundo del doblaje, de doblar películas. Y decían, cuando tú lo haces bien, nadie se entera de que estás ahí. Cuando tú metes la pata y haces un doblaje mal, es cuando dices, uy, se nota mucho que el doblaje está mal hecho. Cuando tú lo haces perfecto, nadie piensa en ti. Por eso, cuando tú lo haces perfecto, es cuando tienes la posición de pilar, el que se lleva los mazazos, el que la gloria se la llevan otros. Entonces, hay mucho que aprender de ti, Tintín. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo vas? ¿Seguimos? ¿Cómo te encuentras tú? Yo me encuentro bien, pero tengo a toda mi familia acá esperando para almorzar, porque son las 2 de la Vale, tarde. Así que vale. A ver si tengo alguna última pregunta así para terminar. A ver. Eh, eh, Vale. Resúmeme un poco, como tú quieras contarme, la rueda de prensa. Cuando os enterasteis de que tenías que ir, que era quitaros la máscara, contar cómo habéis vivido, cómo lo sentiste, después de la rueda de prensa te sentiste mejor, peor, eh, ¿cómo fue la rueda de prensa? ¿Cómo la viviste? en realidad no me importó mucho. Me importaba volver a casa, volver al colegio, volver a mi casa, volver con mis padres.
y el resto no era una cosa que me preocupara demasiado, cómo pensaba la gente o cómo lo veían. Fue una muy buena explicación de Pancho, fue algo muy bien contado, muy bien hecho, pero digamos que aclaró las cosas que también nosotros queríamos aclararlas en Montevideo, en nuestro círculo, con nuestra gente, y dejar las cosas, que por eso también se hizo el libro, para que quedaran las cosas claras de qué era lo que había pasado, cómo había pasado y quiénes habíamos sido parte de todo ese pacto que se hizo en su momento. Pancho hizo un excelente relato, pero yo estaba ansioso por volver a mi casa, por volver a mi cuarto, volver con mis padres y poca importancia, porque por otro lado tenía la tranquilidad que no había hecho nada malo, que lo único que había hecho era conservar la vida como habíamos hecho todos y que estábamos muy tranquilos en nuestro espíritu de que no le habíamos hecho daño a nadie, que habíamos hecho lo posible porque nuestros compañeros vivieran en las mejores condiciones y se salvaran, y que lo único que hicimos fue tratar de seguir vivos y poder salir adelante. Como lo teníamos muy claro todos, tampoco fue algo que me digas, me preocupó demasiado. No, para nada. Aclaró las cosas y punto. La aclaró para terceros, no para nosotros que las teníamos bien claras. Así que eso fue parte de una historia nomás. Luego, tu padre lo hizo muy bien porque por lo que leí en su momento, viendo todo ese ruido que había, como que os cogió a ti y a tu familia, os fuisteis, como retirasteis a un hotel o a un balneario que quiero recordar, para intentar que tú aterrizaras de la forma más gradual posible, porque el ruido en aquel momento fue enorme. Una Claro, pregunta que me contestes en términos un poco más concretos. ¿Cuánto tardaste en aterrizar? En, en decir, ostras, que me han rescatado, que los amigos han quedado en la montaña. Con todo ese ruido que había, ¿cuánto tardaste en aterrizar psicológicamente en la nueva realidad? estuve 3 meses de diciembre a marzo en ese lugar, en La Coronilla, donde después de saludar a 10 o 20 amigos pasé a ser uno más, pasé pescando, nadando, disfrutando. Después volví en marzo a empezar facultad, eso fue ya en el año 73, y te diría que el tema hasta mediados, fines del 73, todavía seguía arrastrando ciertas cosas, es decir, en 3 meses no quedó todo claro, en 3 meses no quedó todo tapado, por así decirlo. Recién, quizás a mediados del 73, cuando ya empecé a jugar al rugby de vuelta, cuando ya mi vida en facultad fue algo más normal, aunque eras una figura conocida, recién de ahí volví a engancharme con la tranquilidad que te da el pasaje del tiempo. Sí, justamente me has nombrado el partido del 73, que creo que fue en marzo. Yo creo que ahí tuvo que ser uno de los grandes golpes de realidad, porque claro, vuelves a jugar otro partido de rugby en marzo, pero ya el equipo no es el mismo. Claro, empezando porque ya no está el capitán. Entonces, yo entiendo que ese tipo de cosas tú intentas aterrizar, pero cada intento de aterrizaje es otro palo, porque, venga, volvemos a la vida normal, vuelves a jugar al rugby, pero que es que tu equipo ya no es el mismo, que es que tu referente, las charlas que da el capitán antes de un partido, ya no lo tienes. Intentas ir Yo, yo, aterrizando. yo tampoco soy el mismo. Totalmente, totalmente, eso es, eso es. No Es- todos, claro, no todos somos los mismos. Cambiaron muchas cosas, es muy cierto eso. Y eso fue otro golpe menor, pero te tuviste que ir adaptando a eso que no esperabas. Es decir, son todos cambios que se van produciendo que no los esperabas. Es decir, voy a jugar, no, sí, pero voy a jugar con gente distinta, van a entrar otros, porque esos ya no están. Eso es. Sí, Y no están por la razón por la que no están, que no es que se hayan cambiado de equipo, que no están claro, ok, por todo lo que has claro. vivido. Por todo lo que dieron en su momento en la montaña o por la mala suerte que pudieran haber tenido. Eso es.
No te quito más tiempo, Tintín. Un placer, como siempre, un placer. Gracias a toda la gente que nos ha seguido, que ha seguido la charla. Y bueno, como siempre, estas charlas dan para más y para mucho más. Creo que has elegido una fecha muy especial. El recuerdo al accidente, el recuerdo a mis compañeros que no están, el recuerdo a los padres de mis compañeros que no están, el agradecimiento a ellos también. Y bueno, creo que son lindas charlas y que podemos Yo seguirlas. Te mando un encantado. abrazo muy grande, te agradezco muchísimo las preguntas y han sido siempre y son como siempre muy interesantes. Muchísimas Gracias, gracias, Antonio, Tintín. un placer y bueno, y estamos en contacto, nos Te mando hablamos. un abrazo. Si durante estos 3 meses estás un poco más sensible, por favor, utilízame. Mi trabajo es ese. Si yo te puedo ayudar a estar un poco mejor, de verdad, con total confianza, como tú me has dicho esta mañana, que hemos conectado muy bien, lo que necesites, aquí me tienes. Y Muchas programaremos gracias. otra charla, ¿vale? Un abrazo enorme. Abrazo grande. Un abrazo Chau, para chau. todos. Chao. Gracias, abrazo a Chao, todos. Tintín. Chau, chau.